Mi nombre, Rosa Elena Galvis Hernández, estudiante de la Maestría de Administración de Organizaciones de la UNAD. Para esta actividad de pensamiento sistémico he seleccionado como tema la aplicación de la metáfora organizacional de la cultura en las empresas. Se dice que el pensamiento sistémico permite estudiar la conexión que existe entre las diversas disciplinas para predecir el comportamiento de los sistemas dentro de la empresa. Metáfora organizacional. Es el estudio de la organización y sus formas en la empresa. Son un escenario que se desprende de la comunicación organizacional y que cada vez cuenta con mayor atención académica, que facilita la comprensión e incluso la deducción de aspectos importantes que pueden ser asimilados más fácilmente. El empleo de la metáfora organizacional en la empresa implica un modo de pensar y un modo de ver que se intenta comprender un elemento de experiencia en términos de otros. Uno de los elementos más interesantes reside en el hecho que produce una clase de discernimiento unilateral. Esto quiere decir que esta clase de pensamiento es importante para poder comprender la organización y la gestión, de modo que ofrece ideas y opiniones claras de cómo podrían ser los procesos de estudio, el diagnóstico y la evaluación crítica combinados para crear un modo de entendimiento empresarial. Las metáforas organizacionales las podemos ver en las máquinas, en los organismos vivos, en la cultura, en el aprendizaje o cerebro, en la prisión psíquica, en el sistema político, en el flujo de transformaciones, en el instrumento de dominación. La metáfora organizacional como cultura es un conjunto de personas. Por ello, las organizaciones han sido evaluadas desde la psicología y la antropología como una estructura que evoluciona. Por lo tanto, la cultura como una metáfora para conceptualizar la organización, es decir, que la cultura no es algo que las organizaciones tienen, sino que es algo que las organizaciones son. Por ello, las organizaciones son entendidas y analizadas en términos de sus aspectos expresivos y simbólicos. Una sociedad representa un sistema que tiene estructuras y funciones. Una sociedad representa un cierto nivel de evolución social, con diferencia estructural. Según Morgan, en 1983, los organismos adaptativos son los que dan forma y mantienen estas realidades sociales a través de sus acciones, de su trabajo en conjunto, regido por pautas incentivadas, aceptables, formales e informales de conducta, bajo el escenario de la cultura organizacional. La metáfora cultural postula otra forma de dirección y diseño de las organizaciones con modelos de identidad. La cultura está compuesta por interpretaciones del contexto, las cuales son compartidas junto con un proceso social. Por eso se asocia la cultura organizacional con el conocimiento colectivo. La cultura representa la fuerza vital de la organización. Cuando es suficientemente poderosa se convierte en ideología. El compromiso compartido a la vez genera una barrera frente al cambio. A través del liderazgo se deben implementar las culturas de flexibilidad e innovación. Mientras que esto pasa, la organización puede entrar en un estado de crisis. La cultura deriva de la idea del cultivo, el proceso de cuidar y desarrollar la tierra, modelos de desarrollo reflejados en el sistema de la sociedad, compuesto de conocimientos, ideologías, valores y leyes. El concepto de cultura aplicado a la organización se fue gestando desde el aporte de la Escuela de las Relaciones Humanas
cuando a partir de los experimentos desarrollados por Elton Mayo en 1972, se empiezan a reconocer los aspectos subjetivos e informales de la realidad organizacional. Mayo se interesó por indagar acerca de los factores que inciden en el desempeño del trabajador, llegando a la conclusión que el ambiente del grupo al cual pertenece el individuo incide significativamente en la percepción que éste tiene acerca de los aspectos objetivos de la organización. De esta perspectiva, se empiezan a reconocer los elementos subjetivos que inciden en el comportamiento de los individuos, de los grupos, elementos que según Mayo configuran patrones de interacción implícitos en los grupos, fenómeno al que Mayo denominó organización informal de los grupos. En toda cultura le permite al individuo sobrevivir y adaptarse a la naturaleza, pero al mismo tiempo interfiere con su adaptación biológica en muchos aspectos. Toda cultura tiene pautas que son peligrosas para el bienestar físico. Por otro lado, algunas normas culturales pueden ser elaboradas al punto de ser poco prácticas. La metáfora de la organización cultural forma una mini sociedad con sus propios valores, creencias, modos de actuar, modos de decidir, estilos de liderazgo, género, etnias, profesión, porque solo los seres humanos tienen lenguaje al vincular cada símbolo con el sonido. Para la mayoría de autores existen dos grandes enfoques de la cultura organizativa. La cultura entendida como variable organizativa, como algo que tiene la organización. Tenemos a la cultura entendida como variable externa, variable interna. La cultura entendida como metáfora explicativa de lo que es la organización es una cultura. Según González, ha considerado incompleta esta clasificación. Añadirá una subdivisión a la perspectiva del estudio de la cultura organizativa como metáfora, completando así la cuarta línea de investigación que podemos ver en la actualidad. Cada perspectiva conlleva modos e intereses de investigación divergentes entre organización y cultura. Dentro del contexto cultural encontramos la relación con la metáfora organizacional de la cultura empresarial en los objetivos, el sistema de administración, el sistema sociocultural, el sistema productivo, la tecnología y la estructura, los cuales son muy importantes para todas las empresas. El desarrollo de la cultura de una organización pasa por las mismas fases de desarrollo que la organización. Este proceso se podría descomponer en tres grandes fases que corresponden a momentos de su evolución: surgimiento y primeros tiempos, expansión, madurez. Como ejemplo he tomado a NCR Colombia Limitada, según la metáfora de su cultura, define a sus empleados, normas de conducta, el desempeño, la calidad, el servicio al cliente, la interacción global, la ventaja competitiva, los valores compartidos, el liderazgo, la tecnología. NCR, con más de 125 años de experiencia, se esfuerza activamente por un liderazgo visionario con pensamiento sistémico en el campo de las interacciones con sus clientes, proveedores y empleados, aplicando cultura organizacional. Para concluir, actualmente es de reconocer que el éxito de las grandes organizaciones se debe a la cultura de la organización, porque su integración de manera entusiasta y permanente trabajan para alcanzar los objetivos comunes, conocidos y aceptados por todos. Por ello, en una empresa,
La cultura es fundamental para el buen funcionamiento de la organización. La productividad de sus empleados que realizan el trabajo necesario para que el negocio tenga éxito. Y tenemos las fuentes de las cuales he hecho esta investigación. Gracias.